Apreciado estudiante, bienvenido a esta nueva sección en donde continuaremos desarrollando el proceso de aplicación de Business Analytics a nuestro proyecto Sales Experience Colombia SAS. En el video anterior realizamos el proceso de calcular la variación porcentual para cada uno de los años y meses de ventas. ¿Cómo podemos graficar esto? Muy sencillo. Entonces, en nuestra tabla, que es donde habíamos calculado la variación porcentual, usted se va a ir se posiciona sobre la tabla, se va a ir hasta la pestaña insertar y va a insertar en la sección de gráficos, va a insertar un gráfico de líneas. Cuenta que este gráfico de líneas lo voy a traer a una nueva página para poder visualizarlo de una manera mucho más sencilla. ¿Listo? De una manera mucho más sencilla. Entonces aquí tenemos el gráfico de líneas que nos muestra el comportamiento de las ventas. ¿Listo? Que nos muestra el comportamiento de las ventas. Vamos a facilitar entonces mucho más la lectura de este gráfico insertando un segmentador de datos y ese segmentador de datos lo voy a utilizar por año. ¿Listo? Utilizar un segmentador por año. Entonces supongamos que yo quiero analizar las ventas del año 2014. Vamos a esto a colocarle las respectivas etiquetas de datos y hacer esas etiquetas de datos mucho más grandes. ¿Listo? Mucho más grandes. Listo, perfecto. Entonces aquí hemos calculado las ventas para acá, la variación porcentual de las ventas a lo largo de cada uno de los meses para el año 2000, para el año 2014. Entonces, con este tipo de gráficos, ¿qué tipo de análisis se pueden hacer? Muy sencillo. Notemos, por ejemplo, que las ventas en febrero cayeron 35,2% menos que en enero del año, que en enero de ese año. Entonces, lo que nosotros vamos, y si nosotros vamos y revisamos las ventas de ese año, entonces nosotros fácilmente podemos identificar que en febrero las ventas cayeron 35,2%. Efectivamente, eso es lo que nos está mostrando el gráfico. Pero ojo, mire lo que pasó en marzo. En marzo las ventas crecieron 54,8% respecto del mes inmediatamente anterior. Entonces, este tipo de gráficos y de medidas que nosotros acabamos de crear nos permiten o nos van a permitir a nosotros identificar justamente eso. ¿Qué fue lo que hicimos en febrero? Que las ventas cayeron hasta un 35%. Pero por otro lado, ¿qué fue lo que hicimos en marzo? ¿Qué sí fue lo que hicimos en marzo? Que incluso las ventas superaron el 50% de crecimiento, ¿vale? Entonces ahí cuando nosotros como líderes y como parte del grupo de analítica de nuestra compañía es donde reunimos entonces al equipo comercial, reunimos a la gerencia, reunimos al equipo de marketing, exponemos los resultados y decimos, ok, ¿qué hicimos bien equipo comercial? ¿Qué hicimos bien equipo de marketing en marzo? ¿Qué estrategias implementaron? ¿Se dieron más descuentos? Aplicamos promociones, se lanzó un nuevo producto, se lanzó una nueva campaña, se atendió un nuevo target, etcétera, etcétera, que nos permitió llegar a un 54,8% de crecimiento en ventas. Esa estrategia que se implementó específicamente en ese mes es una estrategia que podemos replicar en otros meses, muy probablemente. Entonces, justamente calcular la variación porcentual para cada uno de los años es bastante interesante. Des en cuenta, por ejemplo, que en el año 2021 las ventas fueron muy volátiles. En febrero las ventas crecieron 41,5%, pero para marzo las ventas habían caído un 39,3%. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en marzo que nos llevó a que las ventas cayeran en un 39,3%? ¿Listo? ¿O qué es lo que hicimos bien, por ejemplo, en los meses de febrero, en los meses de abril y en los meses de junio, en esos 3 meses, que las ventas superaron el 30% de crecimiento? ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos hecho bien en esos meses para que las ventas crezcan a esas tasas, a esos ritmos? Y ahí es cuando nosotros podemos replicar estrategias o copiar algunas cosas de las estrategias para poder implementarlas en los siguientes meses. Y por supuesto, ¿qué fue lo que hicimos en los meses como por ejemplo marzo, en los meses de mayo y en los meses de agosto? Que las ventas cayeron 39, 15 y 13% respectivamente. ¿Qué es lo que debemos dejar de hacer para que no sigan las ventas continuando en ese ritmo de crecimiento? Ese es un tipo de análisis que podemos hacer. Vamos a eliminar ese gráfico y eliminamos este segmentado. ¿Listo? Volvemos a nuestra hoja de análisis, volvemos a nuestra hoja de análisis y procederemos entonces con el Pareto. El Pareto es una técnica que nos va a permitir a nosotros identificar el 20% de las causas explican el 80% de los resultados, o viceversa. El 80% de los resultados está explicado por el 20% de las causas. Y para ello vamos a hacer un ejemplo muy sencillo con vamos a crear un Pareto por distribuidor. Y para crear el Pareto por distribuidor, nosotros primero tenemos que vamos a crear dos medidas muy puntuales. Una se va a llamar ranking y la otra va a ser el Pareto puntualmente, que ya vamos a ver.
Para hacer eso, entonces nosotros vamos a venir, perdón, nos vamos a venir a la pestaña Power Pivot, sección cálculos, y le va a decir nueva medida. Esa medida nosotros la vamos a alojar en la tabla medidas. Asegúrese que aquí la tabla que usted seleccione sea la tabla medidas. Esa medida se va a llamar ranking distribuidor. Ranking distribuidor. ¿Listo? Antes de esto, vamos a traer cada uno de los distribuidores. Entonces, vamos a traer cada uno de los distribuidores a las filas, ¿listo? Y de su tabla de medidas, usted va a traer las ventas calculadas a valores para conocer cuáles fueron las ventas de cada uno de los distribuidores, ¿listo? Ahora sí procedemos a ir a la pestaña Power Pivot, medidas, nueva medida, y a esa medida la vamos a llamar ranking. Y para crear ese ranking, básicamente, ese ranking lo que va a hacer es asignarle una posición, un puesto a cada uno de los distribuidores, como lo vamos a ver. Y vamos a utilizar la función rank_x. Y la función rank_x nos va a pedir una tabla, una expresión, un valor y un orden. Entonces, en este caso, vamos a crear una tabla virtual. Y esta tabla virtual la vamos a utilizar con una función que se llama allSelected. ¿Listo? AllSelected. Y ese allSelected nos va a pedir una tabla y un campo. En este caso, le vamos a decir que la tabla distribuidor nos traiga el campo distribuidor. Va, por favor, a cerrar paréntesis, punto y coma. ¿Listo? Si a usted no le funciona el punto y coma, entonces le va a funcionar la coma o el punto. Depende de la configuración de su equipo. Normalmente es punto y coma, pero no todos los equipos van a aceptar punto y coma. ¿Listo? Si no le acepta punto y coma, entonces usted va a probar con punto o va a probar con coma. ¿Listo? En mi caso es punto y coma. La expresión va a ser las ventas calculadas. ¿Listo? Que fue una medida que nosotros ya habíamos calculado anteriormente. Va a poner dos veces punto y coma y luego le va a decir descent, es decir, que cree ese ranking de manera descendiente. ¿Listo? De manera descendiente. Y de esa manera hemos calculado el ranking. Le voy a decir que eso es un número y le voy a decir que eso es un número entero. Y luego le digo aceptar. Van a ver qué es lo que pasa en su tabla, qué es lo que pasa en su tabla dinámica. Entonces dicen que aquí el Pareto y mire que aquí hay unos números. Entonces esto vamos a decirle que no lo ordene de mayor a menor. ¿Listo? Y mire lo que pasó. Entonces, Mercado Libre, que tiene unas ventas de 20.955 millones, es decir, es el distribuidor que más ventas realiza. ¿Listo? Tiene la posición número uno, es decir, es el que más vende. Luego tenemos MPS mayoristas con ventas que ascienden a los 20.751 millones. Tiene la posición número 2 en el ranking. Luego tenemos a Plaza Vea con ventas de 18.148 millones. Tiene la posición número 3 en el ranking. Y así sucesivamente hasta llegar a Tienda Oficial con la posición número 6, siendo el distribuidor que menos ventas realiza. ¿Vale? Hasta ahí hemos calculado el ranking distribuidor. Vamos ahora a calcular el Pareto. ¿Listo? Vamos a calcular el Pareto y para ello vamos a calcularlo a través de la definición de una serie de variables. Y para eso vamos a ir a la pestaña Power Pivot, vamos a ir a medidas y usted le va a decir nueva medida. Esa medida asegúrese que la guarde en la tabla medidas y esa se va a llamar Pareto distribuidor. Pareto distribuidor. ¿Listo? Pareto distribuidor. Vamos a mover esto un momento por acá. Voy a hacerlo un poquito más grande para que puedan ver lo que va a suceder a continuación. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a definir variables. Y esas variables se definen con la sigla var. Y vamos a escribir una variable que se llama acumulada. Esa variable acumulada va a ser igual a una función calculate. Y esa función calculate, nuestra primera expresión van a ser las ventas calculadas. Punto y coma. ¿Listo? Luego, como expresión de filtro, vamos a utilizar un top n. ¿Listo? El top n es la función que nosotros nos va a permitir acumular los valores que vamos a ver a continuación. Y ese top n nos va a pedir una expresión, un n-value. Y ese n-value o expresión para nosotros va a ser el ranking distribuidor que habíamos creado anteriormente. Punto y coma. Y finalmente nos va a pedir una tabla. Y esa tabla la vamos a crear a través de una tabla virtual con la función allSelected y le vamos a decir que de nuestra tabla distribuidor nos traiga el campo distribuidor. Cierro la paréntesis de la función top n, punto y coma, y luego nos va a pedir una expresión para ordenar. Y en este caso, que por favor nos ordene todo respecto a las ventas calculadas, punto y coma, y le vamos a decir que de manera descendiente. ¿Listo? De manera descendiente. Cierro dos veces paréntesis
Y vamos a definir la siguiente variable. Esa variable va a ser var y esa variable se va a llamar total. ¿Listo? Y le voy a decir igual. Y esa variable total va a ser igual a un calculate. Y vamos a utilizar las ventas calculadas como expresión. ¿Listo? Las ventas calculadas como expresión. Y el filtro va a ser un all selected. Vamos a utilizar un all selected. Y de nuestra tabla distribuidor vamos a traer el campo distribuidor. Cerramos dos veces paréntesis. ¿Listo? Cerramos dos veces paréntesis. Luego vamos a utilizar el return, es decir, ¿qué es lo que nos va a devolver todo eso? ¿Qué es lo que nos va a devolver todo eso? Y para ello vamos a utilizar una función que se llama divide y le voy a decir que mi numerador va a ser la variable acumulado que yo definí anteriormente y el denominador va a ser la variable total que yo definí anteriormente. ¿Listo? El tercer argumento es un cero, que es un argumento opcional y le voy a dar enter. ¿Listo? Y ahí tenemos entonces todos y cada uno de los pasos para crear esta medida de Pareto. Definimos una variable y esa variable la definimos a través de una función calculate para la expresión ventas calculadas para que nos acumule a través de un top n. Y ese top n va a estar dado por la tabla distribuidor, nos lo va a ordenar para las ventas de manera descendente. Luego básicamente lo que hicimos fue calcular un total de ventas para cada uno de los distribuidores y le decimos que nos retorne la división entre el acumulado, esta variable sobre esta variable. ¿Listo? Ya vamos a decir que eso es un número y ese es un porcentaje y que vamos a trabajar con un decimal. Y le va a decir aceptar. Va a ver qué es lo que pasa en su, va a ver qué es lo que pasa en su tabla. Entonces mire que en su tabla se pusieron unos porcentajes. ¿Qué significan esos porcentajes? Muy sencillo. Mercado Libre vendió 20.955 millones. Es decir, eso representa el 18.9% sobre el total de las ventas. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente acá. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio rápidamente acá. Estas son las ventas de cada uno. ¿Listo? Queremos saber la participación porcentual de cada uno de los distribuidores sobre el total de las ventas. Y para ello, dividimos el total de ventas por cada distribuidor sobre el total de ventas. ¿Listo? Nos dice que Mercado Libre representa el 18.9%. ¿Listo? MPS mayorista vendió 20.751 millones. Eso representa el 18.7%. Pero mire lo que pasa en el Pareto. En el Pareto distribuidor que nosotros acabamos de crear, lo que hace es sumar estos dos. Entonces, la suma de la participación porcentual de Mercado Libre con la participación porcentual de MPS mayorista, ¿cuánto nos da? Efectivamente, 37.6. Luego, la suma de estos tres primeros nos da un 54%. ¿Para qué nos sirve ese Pareto? Muy sencillo, ya lo vamos a ver de manera gráfica. ¿Listo? Entonces, en mi tabla de Pareto distribuidor, voy a sacar el ranking distribuidor. ¿Listo? Y voy a venir a la sección inicio, perdón, a la sección insertar, voy a venir a gráficos y voy a incluir un gráfico de columnas común y corriente. Entonces, lo voy a traer a una nueva hoja para explicar el ejemplo mucho más sencillo. ¿Listo? Voy a poner el gráfico aquí de manera grande. ¿Vale? Entonces, luego de que usted insertó un gráfico de columnas común y corriente, se va a venir a diseño, le va a decir cambiar tipo de gráfico. Viene hasta la última opción que se llama gráfico combinado y aquí donde dice Pareto distribuidor, aquí donde dice eje secundario, va a marcar ese punto y luego le va a decir aceptar. ¿Listo? ¿Qué fue lo que acabamos de hacer acá? Algo muy sencillo. Entonces, esta línea que me representa el acumulado de la participación porcentual de cada distribuidor para las ventas. Entonces, voy a poner esto un poquito más grande. Listo. Le voy a poner a eso un fondo. Listo. Y voy a cambiarle el color. Entonces, en este caso, miren lo que acabamos de hacer. ¿Qué es lo que nos está mostrando esta participación porcentual? Fácil, muy sencillo. En este caso, voy a poner la leyenda en la parte inferior, que no nos estorbe. Ahí, listo. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra el gráfico de Pareto? La distribución de Pareto. La distribución de Pareto nos dice, ok, Mercado Libre, que fue el distribuidor con mayores ventas, representa un 18.9% sobre el total de ventas. Hasta ahí estamos claros. Pero mire que MPS mayorista, que vendió otros 18.000 millones, representan entre Mercado Libre y MPS mayorista representan el 37.6. Mira lo que pasa ya si llegamos a Linio o lo que pasa con Plaza Vea. En Plaza Vea, solo esos tres mayoristas, el top 3 de los mayoristas, lo que es Mercado Libre, MPS mayorista y Plaza Vea, esos tres solitos acumulan el 54%, es decir,
más de la mitad de las ventas se explican única y exclusivamente por esos tres. Si seguimos ascendiendo por esa curva que nos muestra el diagrama de Pareto, llegamos al Linio. Y mire que en Linio ya nos dice que es el 70%. Entonces, es decir, Mercado Libre más MPS mayorista más Plaza Vea más Linio, esos cuatro distribuidores de los 6 distribuidores en total representan el 70% de las ventas, es decir, representan casi 3/4 partes del total de las ventas. Esto es muy importante porque esta técnica la pueden utilizar y la pueden replicar para analizar países, para analizar tiendas, para analizar personas específicas, vendedores específicos, etcétera, etcétera. Entonces, el 20%, pueden utilizar el 20%, pueden utilizar el 30% o el análisis que ustedes necesiten para poder explicar sus resultados. Por ejemplo, Saga Falabella. Con Saga Falabella ya decimos que con Saga Falabella, los cinco primeros distribuidores representan el 85% del total de las ventas. Es decir, que tienda oficial es una tienda que no representa casi tantas ventas como todos los demás anteriores. ¿Listo? Por lo tanto, este diagrama de Pareto nos permite identificar cuáles son, en este caso, los distribuidores más importantes para nuestro proyecto Self Experience. En el siguiente video finalizaremos el proceso de aplicación de Business Analytics de nuestro proyecto Self Experience, insertando los respectivos objetos visuales. Muchas gracias.